En julio de 1944, un mes tras el día D, el destino de Europa está en peligro. Los aliados se abren camino hacia Alemania, desde el este y el oeste. Así como en las calles de las ciudades más antiguas de Italia. En el centro de la zona de combate, un oficial británico descubre uno de los hallazgos más extraños de la Segunda Guerra Mundial. Me han contado que aquí se escondieron obras de arte, ¿es cierto? Alrededor de unas 300 obras de arte de un valor incalculable se ocultaron en un castillo medieval. Las obras maestras de los pintores más grandes de la historia estaban justo en la línea de fuego. ¿Quién las escondió allí y por qué? ¿Y cómo sobrevivieron? Ese es el tipo de historias que nos encantan. Queremos descubrir la verdad que se esconde tras algunos de los casos más extraños de la historia. Los misterios de la Segunda Guerra Mundial. Soy historiador e intento buscar pistas en los documentos del pasado. Son todo obras del Renacimiento. Soy un explorador urbano que busca la realidad en lo que parece irreal y dejo que mi intuición me lleve a donde quiera. Está oscuro, húmedo, sucio y el moho blanco recubre todas las paredes de ladrillos. Todo será muy misterioso. Cuando descubramos la verdad acerca de uno de los descubrimientos más misteriosos de la Segunda Guerra Mundial y averigüemos cómo algunas de las grandes obras de arte se salvaron de las diabólicas garras de Hitler. Misterios de la Segunda Guerra Mundial. El castillo de las obras de arte. Me he topado con una historia de la Segunda Guerra Mundial un tanto extraña. En 1944, una gran cantidad de obras de arte estaban desprotegidas en un castillo italiano llamado Monteguffoni. Y no me refiero a cualquier cuadro, sino a verdaderas obras maestras. Algunos de los grandes tesoros de la civilización occidental, como la Primavera de Botticelli, considerada una de las grandes pinturas del Renacimiento italiano. Si hoy en día estuviera a la venta, costaría unos 1.000 millones de euros. Además, también estaba la adoración de los Reyes Magos de Ghirlandaio, valorada en 290 millones de euros. Había más de 1.000 millones de euros en obras de arte. Y aquello eran solo 2 de entre 300 obras ocultas en Monteguffoni. Así que, básicamente, si esta historia es cierta, cientos de obras maestras del medievo, renacimiento y barroco valoradas en miles de millones de euros, cuya pérdida habría sido catastrófica para la civilización occidental, estaban guardadas y algo desprotegidas en un castillo en el transcurso de la guerra más destructiva de la historia de la humanidad. Sam y yo hemos venido a Italia para investigar el caso. Es increíble que siga en pie porque en julio de 1944, este era el centro de la batalla. Los alemanes estaban en el norte de Italia y los aliados estaban contraatacando al máximo, así que toda esta zona estaría llena de militares. El frente se movía constantemente, así que los edificios tan bonitos como este estaban en peligro continuo. Este parece intacto. ¿Tanta suerte tuvo? Creo que deberíamos hablar con los propietarios a ver qué nos cuentan. El patio es increíble. ¿Habrá alguien aquí? Vaya, ahí está. Bienvenidos a Monteguffoni. Giovanna, soy Sam. Encantada. Igualmente, él es Robert. Encantado. Encantada. Me interesa mucho un periodo histórico en concreto, el de la Segunda Guerra Mundial. Me han contado que aquí se escondieron obras de arte, ¿es cierto? Sí, es cierto. La gran mayoría en esas habitaciones que ven alrededor. Vaya. Impresionante. Esto es la galería. Las obras de arte estaban por todas partes, tanto en esta habitación como en el resto del castillo.
Obviamente, esto no era un museo, era una vivienda, así que las obras estaban colgadas en las paredes y apoyadas en el suelo. Estaba muy desordenado. ¿Podemos dar una vuelta? Claro. Definitivamente, esto es más grande que tu casita unifamiliar de 2 habitaciones. Sí, esto es inmenso, ¿verdad? ¿Has visto Downton Abbey? ¿Era como esto? Parecido. A ver si lo he entendido bien. Miles de millones de euros en las obras más famosas del mundo estaban apoyados en las paredes de este castillo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y todas sobrevivieron? Sam y yo nos separaremos para ver si podemos encontrar información sobre lo que sucedió aquí durante la guerra. Una antigua copa de vino. Parece un altar vacío. Nos han contado que, durante la guerra, 600 personas se refugiaron en los sótanos y las bodegas de Montecuffoni. Deberían de estar desesperados para refugiarse aquí. Estoy en las bodegas del castillo de Montecuffoni y es un espacio inmenso, pero a la vez agobiante. Está oscuro, húmedo, sucio y el moho blanco recubre todas las paredes de ladrillos. Es un lugar siniestro y lúgubre. Había cientos de refugiados escondidos aquí abajo. ¿Y ninguno se dio cuenta de que 300 de las obras de arte más importantes de la humanidad estaban apoyadas en las paredes? ¿Por qué había tanta gente escondida aquí? ¿Cómo se convirtió esta zona pacífica en un campo de batalla? Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Italia estaba sometida a otro líder fascista, Benito Mussolini. Era un aliado de Hitler que soñaba con construir su propio imperio romano al abrigo de los nazis. Su gran plan era ocupar el norte de África mientras los alemanes se ocupaban de Europa. Pero las cosas no fueron así. Los aliados ganaron en África e invadieron Italia en 1943. Cuando se fueron del sur del país, el apoyo de Mussolini desapareció. El rey italiano lo expulsó del poder y los alemanes le pusieron a cargo de un estado títere al norte de Italia, lejos de los ejércitos aliados. Pero en 1944, los aliados liberaron Roma y empezaron a dirigirse al norte. Los alemanes se retiraron a medida que los aliados avanzaban y dejaban caos y muerte a su paso. En julio de 1944, las líneas del frente estaban en Montecuffoni. Un momento horrible para esconder miles de millones de euros en valiosas obras de arte en este castillo. Es como si a nadie le preocupara aquello. No lo entiendo. Se trata de un castillo señorial en una zona vinícola. Ya, bueno, la cuna del arte no está muy lejos de aquí. Me hago una idea de hacia dónde debemos dirigirnos. Más allá de esas colinas de la Toscana, hay una ciudad que ha aportado más obras de arte que el resto del mundo. También inspiró una obsesión, un sueño maníaco de venganza contra el mundo del arte. Un paseo por las calles de Florencia nos traslada a los días gloriosos de la Italia renacentista. Esta ciudad alberga casi una tercera parte de las obras más importantes del mundo y está a tan solo 20 kilómetros de Montecuffoni. No creo que fuera coincidencia que aquello sucediera cerca de Florencia.
Parece como si alguien hubiera entrado en un museo, hubiera robado las obras de arte y las hubiera esparcido por todas partes. Sí, estoy de acuerdo. Tiene sentido que esta increíble ciudad estuviera en el punto de mira de uno de los peores artistas de la historia. Nació y creció en una ciudad de clase obrera en Austria. A los 18 años soñaba en convertirse en artista y solicitó su admisión en la Academia de Bellas Artes de Viena, en la que sus pinturas se consideraron mediocres. Así que rechazaron su solicitud. Resentido y furioso, sus sueños se desvanecieron y decidió emprender otra carrera, en política. 26 años después de haber sido rechazado por la Escuela de Arte, Adolf Hitler se había convertido en uno de los hombres más poderosos del planeta y quería vengarse del mundo del arte que le había rechazado. En 1938, Benito Mussolini le invitó a Florencia, una visita que le inspiró a crear un sueño. Hitler decidió construir un enorme museo en Linz, Austria, su ciudad natal. Estaría formado por 36 kilómetros de galerías, una sala de ópera, bibliotecas y su propio mausoleo. Las obras deberían finalizar en 1950, cuando Linz se convertiría en la Florencia de la nueva Europa nazi. Quiso crear una versión nazi de Florencia, una ciudad dedicada al arte, y su plan era que hubiera arte nazi de estilo fascista, que colgaría en las galerías más impresionantes que el mundo jamás hubiera visto. En los años antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, Hitler envió estudiantes de arte alemanes al extranjero para catalogar en secreto colecciones artísticas de otros países, de modo que así sabría exactamente dónde robar lo que quisiera cuando su ejército conquistara Europa. En Austria y en Alemania confiscó colecciones artísticas judías para su futuro gran museo, que iba a ser el más importante del mundo. Tenemos que investigar a fondo aquel deseo por el arte robado de Hitler. Durante sus 12 años en el poder, los nazis robaron unas 650.000 obras de arte de museos y coleccionistas privados. Hitler habría necesitado una operación a escala industrial para conseguir su sueño, y aquello fue exactamente lo que hizo. Creó un equipo especial para robar tesoros en toda Europa. Este hombre parece serio. Se llama Alfred Rosenberg, y en 1940 Hitler le ordenó purificar el arte alemán y la cultura, y le autorizó a ocuparse de las obras maestras en las zonas conquistadas de Europa. Cientos de personas trabajaron para Rosenberg. Su unidad era de tal tamaño que podía robar lo que quisiera. Saqueaban al estilo nazi, catalogaban todo minuciosamente. Le enviaban fotos a Hitler de lo que habían robado, y este se deleitaba en observar las obras destinadas a su museo. Y por si fuera poco, lo que le sucedió al arte que no le gustaba a Hitler fue mucho peor. Fue una depuración étnica-cultural. Hitler decidió destruir toda obra de arte que considerara degenerada. Incluso organizó una exposición en 1937, diseñada para mostrar aquellas obras de forma humillante. Ordenó a los museos alemanes depurar sus colecciones. En 1939, los nazis quemaron unas 5.000 obras de arte que no les gustaban. Cuando invadieron París, eliminaron muchas más. Entre ellas, había obras de Picasso, Dalí, Miró y Klee. Algunas de las grandes obras del arte contemporáneo borradas de la faz de la tierra. Fue una pérdida irreparable para el mundo, una atrocidad cultural. ¿Escondieron los saqueadores nazis parte de aquellas obras robadas en el castillo de Montebuffoni? ¿Enviarían después aquellos cuadros a Alemania para crear el inmenso museo de Hitler? ¿Pudieron cogerlos los aliados con las manos en la masa?
Debemos encontrar a los soldados aliados que vieron por primera vez aquel arte escondido en Monteguffoni. Quizás ellos sepan quién había guardado allí aquellos tesoros artísticos y por qué. Estoy en Florencia, intentando averiguar por qué había tantísimas obras de arte escondidas en un castillo de aquí cerca en 1944. ¿Fueron los nazis? ¿Acumularon aquellas obras por alguna razón? De hecho, me recuerda a la película de George Clooney, Operación Monumento. Existió un pelotón real llamado los Hombres Monumento que salvaron obras de arte y archivos. Enviaron a más de 300 hombres y mujeres, historiadores de arte, arquitectos, curadores, artistas y académicos, a los frentes de batalla para salvar el patrimonio de Europa. Aquel pelotón rescató obras saqueadas en toda Europa. Fue sorprendente cuando en una antigua mina de sal alemana, llamada Alta See, donde Hitler estaba apilando obras robadas, los Monumento encontraron unas 10.000 obras. La Madonna de Brujas de Miguel Ángel, el Astrónomo de Vermeer y el Altar de Gante de Jan van Eyck. Todas preparadas para adornar el museo fantasioso de Hitler. Encontraron obras saqueadas y ocultas en más de 1000 lugares de Europa. ¿Estaría uno de aquellos lotes escondidos en Monteguffoni? ¿Conseguirían aquellos hombres rescatarlo? Este nombre no deja de aparecer. Frederick Hart. Era un estudiante norteamericano de arte florentino que cuando entró en el ejército quiso alistarse en los Hombres Monumento. Formó parte de una misión para salvar el arte que amaba y rescató un valor de más de 480 millones de euros. Hola Sam, soy Robert. He encontrado un hombre llamado Frederick Hart, que creo que pudo haber sido uno de los Hombres Monumento en Monteguffoni. Vale, genial. Voy a buscar en los archivos nacionales de Londres algún tipo de información relacionada con Frederick Hart. Si fue el hombre que descubrió el arte oculto en Monteguffoni, quizá escribió algo que nos dé una pista para entender qué hacía allí todo aquel arte saqueado. Este es el informe de Frederick Hart. Se redactó en agosto de 1944 y pone que era responsable de todas las obras de arte depositadas en Florencia. Aquí dice que la batalla sigue en pie a menos de 2 kilómetros del castillo y que el primer oficial aliado en reconocer la importancia del bote de Monteguffoni fue el comandante Erich Linklater. Es decir, debo averiguar quién fue aquel tal Linklater. El comandante Erich Linklater tuvo un hijo llamado Magnus, que vive en el Reino Unido. ¿Magnus? Sí, hola. Soy Sam. Encantado. El nombre de su padre aparece en este informe de los Hombres Monumento de Frederick Hart. Sí. ¿Qué hacía allí exactamente? Estaba en Italia en 1944 y la oficina bélica le encargó escribir la historia oficial de la 8ª campaña militar de Italia. Entonces conoció a un famoso periodista de la BBC llamado Winford Vaughan Thomas y luego propuso concertar una cita con un oficial indio de la infantería ligera de Maharata en aquel castillo de Monteguffoni. De hecho, escribió un informe por si le interesa. Vaya. ¿Del descubrimiento? Si le parece bien, le leeré un fragmento que le pondrá en situación. Me encantaría. Vaughan Thomas ha ido a explorar el resto de habitaciones y ha vuelto sonrojado de emoción por el gran hallazgo. La residencia está repleta de las obras que me había descrito.
De repente oigo un clamor de voces, un grito de alegría de Vaughan Thomas diciendo «¡Un Botticelli!», como si fuera un cazador que hubiera encontrado su preciada presa. Me apresuré para ver qué habían encontrado y me quedé paralizado al ver La Primavera, el cuadro más famoso del Renacimiento. Magnus me dijo que su padre estaba tan emocionado de estar frente a la obra maestra de Botticelli, que se puso de puntillas y le dio un beso a la diosa Venus. Luego volvió a la realidad y recordó que estaban en guerra. Creo que era muy consciente de que aquellos cuadros estaban en peligro. En julio de 1944, Montecuffoni estaba en la primera línea de fuego de los soldados alemanes y los bombardeos de los aliados. No había forma de mover aquellas obras en medio de la batalla. Mi padre y Vaughan Thomas convencieron al coronel al cargo del batallón indio para que colocara vigilancia armada en las habitaciones y así asegurarse de que nadie entraba. Magnus me dijo que para agradecerles la vigilancia de las obras de Montecuffoni, su padre se presentó con un regalo ante los soldados indios: el libro de visitas del castillo, un libro que se encuentra en la sede del régimen en Karnataka, la India. El libro de visitas de Montecuffoni en época de guerra podría ayudarnos a descifrar este misterio. Pero ¿cómo conseguiremos un libro que está en una base militar india a más de 7.000 kilómetros de distancia? En julio de 1943, los aliados luchaban entrando por el norte desde Sicilia. Mussolini había sido derrocado y los italianos habían firmado un armisticio. Hitler tomó represalias mediante una operación para ocupar Italia. Más adelante, el ejército nazi tomó el control de Florencia, y aquellos tesoros formaron parte del saqueo de Hitler, que luego serían las joyas de la corona de su futuro museo. Algunos de los tesoros más importantes de la civilización occidental estaban en grave peligro. Los soldados alemanes robaron más de 600 obras maestras de la ciudad para su Führer. Las obras de Montecuffoni también procedían de galerías florentinas, pero nunca viajaron a más de 20 kilómetros de la ciudad. Sino que el oficial británico Eric Linklater las encontró bien guardadas en julio de 1944, un año después de que los nazis ocuparan Florencia. Pero algo no encaja. Si era un botín nazi, ¿por qué no las enviaron a Alemania? Debemos encontrar el libro de visitas que le dieron al batallón indio del castillo en 1944. Ese libro podría aclararnos qué pasaba allí durante la guerra y quizás aparezca el nombre de la persona o las personas que ocultaron las obras allí. Conozco a un chico en la India que me ha ayudado otras veces. Le he pedido que le pregunte a la Armada India si saben algo del libro. Hola, RJ. Hola, ¿qué tal? ¿Qué has descubierto? ¿Existe algo de lo que te conté? He hablado con muchos oficiales del Regimiento de Infantería Ligera de Maharata, tanto actuales como retirados, y me han dicho que el libro de visitas se encuentra en la sede de los oficiales del Centro del Regimiento de Infantería Ligera de Maharata en Belgaum, Karnataka. En él aparecen firmas de muchas personalidades de importancia histórica como Karl Marx, Stalin, D.H. Lawrence. El comandante Eric Linklater escribió una nota en la primera página de aquel libro que decía lo siguiente: los oficiales presentes sirven al primer batallón de infantería ligera de Maharata el 30 de julio de 1944, día en el que en este castillo, propiedad del difunto Sir George Sitwell, se ha presentado este libro como trofeo a la infantería en nombre del comandante Eric Linklater. Bingo. Sir George Sitwell. Él es la próxima pista. Hola, RJ. Hola, Sam, ¿qué tal? Tengo otro nombre para ti. Busca un tal Sir George Sitwell. Al parecer era el propietario de Montecuffoni antes de la guerra. Lo tengo. Bien, genial. Resulta que Sir George Sitwell tiene un tataranieto llamado William, y hemos quedado en su casa. Hola. Encantado. ¿Lo ha encontrado?
¿Cómo llegó su familia a comprar un castillo a las afueras de Florencia? Es una buena pregunta. De hecho, he encontrado un cuadro que le interesará. Ahí está. Esa torre la conozco. El caso es que Sir George Sidwell, que era muy curioso, siempre estaba entre Florencia y Siena. Amaba Italia. Un día se le estropeó el coche justo delante del castillo de Monteguffoni. El chofer le propuso entrar en el castillo para pedir ayuda. Por casualidad, el castillo estaba a la venta y Sir George decidió comprarlo. Sir George compró el castillo en 1909, pero enfermó y volvió al Reino Unido. Cuando murió en 1943, su hijo Osbert heredó el castillo de Monteguffoni, pero no podía viajar a Italia por la guerra. ¿Le han contado la historia sobre las obras de arte que se ocultaron en el castillo? Por supuesto, es una anécdota famosa en la historia de mi familia. En mi familia había grandes amantes del arte, pero también fueron como una especie de protectores de obras ocultas en aquel castillo durante años. Así que al final no habían sido los nazis. William me cuenta que aquellas obras llevaban en el castillo desde el invierno de 1942. Mucho antes de la caída de Mussolini y la invasión aliada de Italia en el verano de 1943, y de que los nazis ocuparan Florencia, fueron ocultas allí por personas que amaban y protegían el arte. Las autoridades artísticas italianas fueron las que pidieron permiso a mi familia para utilizar los sótanos de Monteguffoni para guardar las obras, porque los alemanes ya habían intentado robar algunas y era el patrimonio más preciado de Italia. De hecho, las robaban directamente en las galerías de Florencia, así que los propietarios de las galerías decidieron ocultarlas. Pensaron en buscar castillos con grandes sótanos para que estuvieran fuera de la vista y fueran difíciles de encontrar. Básicamente, se evacuaron las obras artísticas de Florencia y se ocultaron en Monteguffoni. Así que en realidad se trató de uno de los grandes rescates de la Segunda Guerra Mundial. Los londinenses evacuaron a la población infantil a los campos ingleses para mantenerlos a salvo de los bombardeos alemanes. Las heroicas familias de la Europa ocupada por los nazis se jugaron la vida al esconder a los judíos de la Gestapo y les ayudaron a huir. Y en Florencia, un valiente grupo de curadores salvaron cientos de tesoros artísticos de los ladrones de arte de Hitler. Pero al esconderlos en Monteguffoni, se estaban arriesgando mucho. Los propietarios del castillo, los Sidwell, eran británicos y en 1942 Italia e Inglaterra eran enemigos bélicos. Al ocultar obras de arte en Monteguffoni, los curadores de Florencia le estaban entregando el patrimonio más preciado de su país al enemigo para protegerlo del aliado de Italia, los alemanes. Es un poco raro, ¿no? ¿Sobrevivió algún tipo de correspondencia o cualquier indicio de quién fue la persona que organizó aquello con su familia? No encontramos ninguna correspondencia. Lo único que sé es que había un tal Giovanni Pocci. Vale. Creo que se llamaba así. Pocci habló con Sir George Sidwell o alguien a su cargo y le pidió si podía guardar las obras de Botticelli en Monteguffoni. Fuera quien fuera Giovanni Pocci, valió mucho la pena el riesgo que corrió al intentar conservar aquellos tesoros florentinos. En 1944, los aliados se estaban acercando a Florencia intentando atrapar a los alemanes. En un último intento de reducir el avance aliado, las fuerzas alemanas volaron por los aires 5 puentes florentinos históricos sobre el río Arno. Solo dejaron el pie, el Ponte Vecchio. Pero las explosiones habían arrasado los alrededores, un tercio del corazón medieval de la ciudad. Florencia sufrió graves destrozos, pero las obras de arte de Monteguffoni sobrevivieron.
Así que Giovanni Pozzi resultó ser el superintendente de las galerías y los monumentos en Florencia. Es un hombre muy interesante. Era el responsable del arte de la ciudad, pero no tenía autoridad para moverlo. Como vio que se acercaba la guerra, pensó que debía actuar. Así que ya en 1941 empezó a ocultar las obras a las afueras e intentó buscar lugares donde estuvieran a salvo, en castillos, monasterios, fortalezas o palacios. En el 42 los italianos ya se esperaban lo peor, así que empezaron a evacuar todas las obras. Había cientos de depósitos de arte repartidos por toda Italia. Hay que tener en cuenta que si les cogían, les preguntarían los motivos, los tomarían por desleales o pensarían que estaban robando aquellas obras. Se arriesgaron muchísimo. Gracias a Giovanni Pozzi, se ocultaron los cuadros en Monteguffoni. Pero el castillo no estaba vigilado y cada semana la guerra estaba más cerca. Había hombres muy armados deambulando por el campo. Podrían haber destruido o robado las obras de Monteguffoni. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Quién protegía los cuadros en el castillo? He encontrado una página web que nos será de ayuda. Mira, este hombre de aquí nació y creció en Monteguffoni. Andrea Pestelli. Debe de saber algo. Debemos hablar con él. Volvemos a Monteguffoni. Hola. ¿Es Andrea? Sí, soy yo. Soy Sam y él Robert. Hola, ¿qué tal? ¿Qué relación tiene su familia con Monteguffoni? Mi familia tiene un vínculo muy fuerte con el castillo de Monteguffoni, porque vivimos allí durante más de 100 años. Sobre todo, tenemos un fuerte vínculo con la familia Sitwell. Este es Guido Masti. Sí, es Guido Masti. Lleva un uniforme de la Primera Guerra Mundial. Es mi abuelo, la segunda generación Masti que nació en el castillo. Andrea nos contó que Sir George Sitwell, el propietario británico y curioso de Monteguffoni, contrató a Guido como su chofer personal. Guido se convirtió en el guardián del castillo y se quedó allí después de que los Sitwell se fueran al inicio de la guerra. En noviembre de 1942, unos carros repletos de obras de arte empezaron a llegar a la puerta. Y Guido se hizo cargo de ellas. Aquí tenemos la adoración de los Reyes Magos, de Ghirlandaio. Un Botticelli, otro Botticelli. Son todo obras de arte del Renacimiento. Y ahí aparece la primavera. Y estos son solo unas cuantas. Son 15 de las 300 obras que aparecieron durante la siguiente semana. Se las iban enviando cada día. Todos los informes están firmados por mi abuelo como destinatario y por el supervisor de las galerías, Giovanni Pozzi. Es como un justificante que dice: he recibido miles de millones de euros en obras de arte y voy a hacerme responsable de ellas. Así que, en una semana, Guido Masti pasó de ser el guardián de un castillo abandonado al vigilante de las obras de arte más preciadas del mundo en una zona de guerra. Cuando le llegaban las obras, ¿cómo sabía Guido qué hacer con ellas y dónde guardarlas? Guido pensó que el lugar más adecuado para guardarlas era en el sótano, porque arriba las ventanas y puertas eran muy grandes y los techos muy altos. El sótano de Monteguffoni estaba a salvo de los bombardeos, pero el moho y la humedad podían dañar las obras y algunas eran demasiado grandes y no cabían. Los cuadros eran muy grandes, medían 3 y 4 metros, así que se necesitaba mucho espacio. El primer día los pusieron en esta sala de la izquierda. Solo el último día, cuando llegaron más cuadros de Uffizi, no quedó más espacio en el castillo y tuvieron que volverlos a poner en esta sala. Había miles de cuadros, casi no se podía pasar. Estoy intentando imaginar cómo debió de ser aquello. Guido Masti dirigiendo dónde colocar aquellas obras. Sería como un comisario de arte de la guerrilla. Durante 1 año y medio, nadie amenazó las pinturas.
Pero en el verano de 1944, los frentes de batalla de la guerra habían llegado a Montecuffoni. Y la peor pesadilla de Guido Masti se hizo realidad. El 15 de julio, una división de paracaidistas apareció en la puerta y sus oficiales invadieron la entrada. Fue increíble. Una unidad de combate nazi asaltó el castillo y se topó con casi 300 obras de arte que los ladrones de arte del Führer habían usurpado en un abrir y cerrar de ojos. Pero aquellos soldados no sabían de arte, no tenían ni idea de lo que tenían delante. Andrea nos contó que un comandante estaba tan harto de toparse con los cuadros que un día ordenó lo impensable. Ordenó a mi abuelo destruir todos aquellos cuadros inútiles en el jardín. Le dijo que si necesitaba ayuda, sus soldados le ayudarían. Quería que sacara los cuadros al jardín y los quemara. Así fue como la guerra casi destruye la primavera de Botticelli, o la adoración de los Reyes Magos de Ghirlandaio, y otras miles de obras de arte. Debió de ser un momento horroroso para Guido. Andrea nos contó que cualquiera que intentara impedir a los alemanes quemar obras de arte sería fusilado. Pero su abuelo pensó rápidamente un plan para salvar las pinturas. Le dio tanto vino al comandante alemán que éste se emborrachó y se olvidó de aquello. Los paracaidistas se fueron cuando los nazis empezaron a retirarse de Italia. Y así se evitó lo que habría sido una gran tragedia para la historia del arte. Las autoridades en Florencia seguro que deseaban que las obras estuvieran a salvo, pero ¿sabían algo de lo que estaba pasando? Mi abuelo no recibió noticias de las autoridades durante 6 o 7 meses. Hasta el 20 de julio de 1944, cuando recibió otra visita sorpresa. Un día apareció un señor con una carta firmada por Pocci que decía que estaba autorizado a recolectar los cuadros del castillo. Aquel señor era Cesare Fasola. Ese hombre es otra pista. Cesare Fasola, otro nombre y una gran pista. Aquel documento fue la clave de la historia. Podría ser la última pieza del puzzle. Creo que deberíamos llamarlo el caso de las misteriosas 250 obras maestras italianas en el castillo de Montecuffoni al final de la Segunda Guerra Mundial. Que estaban siendo protegidas por un guardián que emborrachó a los alemanes para que no las tocaran. Y luego llegó aquel momento crucial en el que los dos ejércitos se fueron tras otros enemigos y apareció el hombre clave final. Como si todas esas obras estuvieran esperando ser salvadas para satisfacer a la humanidad. Sabemos su nombre, Cesare Fasola, y que apareció en el castillo de Montecuffoni en julio de 1944, con una carta que le autorizaba a responsabilizarse de las valiosas obras de arte ocultas allí. ¿Pero quién era? Para responder a esa pregunta, hemos venido a la Galería Uffizi, lugar de siglos de antigüedad donde se conservan las grandes obras del Renacimiento italiano. Es una de las instituciones artísticas más importantes del mundo. Cesare Fasola era un historiador de arte, un curador que se encargaba de la Galería Uffizi. En 1942, tuvo que tomar la angustiosa decisión sobre qué obras evacuar y cuáles dejar atrás. Debió de ser la peor pesadilla de un historiador del arte, decidir entre salvar algunas y dejar otras atrás para que fueran robadas o destruidas. La lista de obras de Fasola se hizo larguísima. Las embalaron en 300 cajas, las cargaron en camiones y viajaron en convoy a lugares ocultos en el campo. Uno de aquellos lugares fue Montecuffoni. Cesare Fasola debió de sentirse aliviado,
pero no le duró mucho. Un año y medio más tarde, la guerra se aproximaba a Florencia y los directores de las galerías no sabían si las obras evacuadas habrían sobrevivido. También sabían que los alemanes que se retiraban se estaban llevando lo que podían. Así que Fasola decidió ir a Montecuffoni para comprobar que las obras de la Galería Uffizi estaban a salvo. Para llegar al castillo tuvo que caminar 19 kilómetros y atravesar el campo de batalla. Se arriesgó muchísimo, pero cuando llegó a Montecuffoni se alegró de haberlas guardado allí. ¿Nos puede describir qué se encontró Fasola cuando llegó a Montecuffoni? Todo estaba desordenado, destruido, había puertas abiertas, agujeros. Él dormía en una caja. Para protegerlas con el cuerpo. Sí, las protegió con su vida. Aquel momento fue muy trágico. Montecuffoni estaba justo en el frente de batalla. El ejército alemán estaba en el norte y los aliados en el sur. Así que el castillo estaba justo en el punto más peligroso. Era una zona en plena batalla. Durante 5 días, Fasola temió por la seguridad de las obras. Entonces, el 30 de julio de 1944, el comandante Erich Linklater, el corresponsal de la BBC Winford von Thomas y un capitán de la infantería ligera india de Maharata tocaron a la puerta del castillo. Fasola se alegró al ver que eran todos unos amantes del arte. Incluso invitaron al general Harold Alexander, comandante en jefe de las tropas aliadas de Italia, a ver la colección. Cesare Fasola vio que aquel riesgo había valido la pena y que sus preciadas obras sobrevivirían. Un año más tarde, en julio de 1945, Cesare, junto a sus compañeros, habían recuperado todas las obras escondidas alrededor de Florencia y las habían devuelto sanas y salvas a las galerías a las que pertenecían. Cesare Fasola se sintió aliviado y feliz. En 1945 escribió este libro sobre la historia de las galerías de Florencia en tiempos de guerra. Se puede percibir la pasión de aquel hombre por el arte en este último párrafo. Todas las obras de arte por cuyo destino aún temblamos volverán a nosotros aportando la luz de su belleza para atraer como antes a peregrinos de todo el mundo e inspirar pensamientos de paz. Tenía razón. Hemos descubierto que unas 300 obras de arte acabaron esparcidas en el castillo de Montecuffoni en la Segunda Guerra Mundial. Y conocemos a los héroes que las salvaron. Es increíble que un grupo de gente normal y corriente salvara las obras de arte más preciadas del mundo. Cierto. Qué bien se debió sentir Fasola cuando todo acabó por fin. Los cuadros estaban a salvo y podían volver a Florencia para que los restauraran. Además, Hitler no llegó a colgarlos en su soñado museo. Pero lo curioso es que Hitler siguió con su obsesión de construir un museo del Führer, incluso cuando todo estaba perdido. En febrero de 1945, cuando las fuerzas soviéticas llegaron a tierras alemanas y estuvieron listas para lanzar su ofensiva contra Berlín, Hitler estaba observando una maqueta de su futuro museo en el búnker. Incluso dejó escrito en su testamento que debían construir aquel museo después de su muerte. Quería cumplir su sueño de vengarse del mundo del arte cuando ya no quedaba nada que hacer. Así que su vida fue un gran fracaso. No fue buen artista, no fue buen dictador, no logró reunir aquellas obras saqueadas y fueron aquellos amantes del arte, que estaban alejados de la política, realmente los héroes del momento. Aunque no aparezca en los libros de historia junto a las batallas que se ganaron en la Segunda Guerra Mundial, salvar los tesoros de Montecuffoni fue una gran victoria de los aliados. Una victoria de unos héroes olvidados que salvaron algunas de las creaciones artísticas más brillantes de Europa, de los monstruosos planes de Hitler.